vamos a hablar de un regalo seguro, un regalo seguro. Y esto del regalo seguro, se me vino a la mente cuando estuve viendo noticias. De hecho, mi esposa estaba compartiendo ahí conmigo las noticias. Estamos viendo, yo no sé si alguna vez usted ha pedido algún regalo por correo, que ha hecho una compra por internet, por ejemplo, a Amazon. Sabe que en estas fechas, pues son tantos los envíos que estaba leyendo, o más bien estaba escuchando, que UPS, la compañía de mensajería, entrega en estas fechas 30 millones de paquetes diarios. 30 millones de paquetes al día. Y es solamente una compañía. Hay otras, ¿no? Está FedEx, por ejemplo. Pero este es UPS solamente. 30 millones de paquetes al día. Ahora, una cosa curiosa, y no sé si le haya tocado, pero yo he hecho pedidos a la casa de mi hermana. Y de repente, pues llega la paquetería, toca la puerta de tu casa, tú no estás, ¿y qué es lo que hacen? Lo dejan ahí en el porche. Dejan ahí las cajas. Y el otro día comentaba un compañero de trabajo y me dice, estaba viendo, dice que los pedidos de Amazon, dice que de hecho él hizo un pedido junto conmigo y él fue a recogerlo y me trajo mi paquete. Dice, los dejaron en el porche. Sí, no, le digo, qué loco, ¿no? Hacíamos pues, nos preguntábamos mutuamente cuántos segundos duraría un regalo aquí en México, ¿no? En un porche. Es decir, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien lo tome? Y precisamente eso es lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Estábamos viendo noticias de una mujer en Dallas que en un par de horas robó 3 casas en la ciudad de Dallas. Y bueno, quizás fueron más. 3 casas tenían sistema de seguridad y vieron cuando esta mujer llegaba en su camioneta, dice más o menos unos 20 y tantos, latina, pues para mala fortuna nuestra, y llegaba a la casa, tomaba los paquetes, se iba, los ponía en su carro, se iba y luego llegaba a otra casa, se bajaba, y lo peor es que delante de las cámaras, y estaban pasando esas escenas en las noticias y decía, ¿sabes qué? Si tú puedes ayudarnos a identificar a esta mujer, llámanos a este número. Y ahí estaba la joven, ¿no? Tomando cajas ajenas. Ahora, eso fue en Texas, pero no es el único lugar. Veía las noticias de Tucson, un canal de Tucson, donde en el estado de Alabama, llegó una familia también a su casa y se encontró con que habían entrado a su casa, se habían llevado los regalos, incluidas las pantallas nuevas que habían comprado, y también los habían filmado, tenían un sistema de monitoreo en su casa y también grabaron a los culpables. Pero esta familia no se conformó con eso. Se subieron en su carro, se fueron a buscarlos y pistola en mano los detuvieron y los bajaron del carro hasta que la policía llegara. Y ellos estaban esperando que les regresaran sus cosas. Ellos sí los identificaron y se fueron a buscarlos. Y es muy curioso porque en el video está la mamá con su pistola apuntándole a los ladrones del otro carro y el esposo está por el otro lado también bajándolos del carro. Pero no solamente eso sucede en Estados Unidos, que probablemente sucede en México, pero también está sucediendo en Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda, el día de ayer, precisamente en Auckland City, en Nueva Zelanda, una familia se despertó a las 6 de la mañana y se dieron cuenta de que durante la noche habían entrado y se habían robado sus regalos de Navidad también. Y para su fortuna, el infeliz que robó la casa se llevó un teléfono celular, quiso ponerlo a su nombre y Google le llegó una notificación a la dueña del teléfono de que alguien estaba usando un registro diferente de sus datos. La persona le habla a la policía, da los datos de la persona que se había registrado en Google y por la tarde fueron y tomaron al ladrón con todas las cosas, ¿no? Son los detalles de la tecnología. El asunto es que precisamente vemos cómo es tan fácil en esa temporada estar tentados a tomar las cosas que no son nuestras y qué tan rápido se puede perder la felicidad, no tu inversión. He escuchado de personas que van de compras a Estados Unidos y en el estacionamiento dejan todas las cosas y cuando salen ya les vaciaron el carro. Y aun cuando no te lo roben, ¿cuánto te puede durar un regalo de Navidad? Jeff decía, ayer estuvimos en la posada del Club Bíblico con Leti, allá en la colonia pasando el Progreso, pues estaban los niños recibiendo su regalo y Jeff les decía, no se les olvide, niños, lo más valioso que se van a llevar el día de hoy es Jesús, porque a final de cuentas probablemente su cajita de regalo, dice, en una semana ya la perdieron,
Y esa es la realidad, ¿no? La mayoría de los niños agarran los juguetes, los abren y 2, 3 meses y el juguete ya no existe, ya lo desbarataron, ya se perdió, dejó de funcionar. Hay algunas familias, yo tengo una hermana que cuida tanto los juguetes de sus hijos que no los dejaba jugar con ellos, ¿no? Los ponía ahí para que los vieran nada más. Y sí te pueden durar algo, pero tarde o temprano se van echando a perder. Y el día de hoy vamos a tratar de enfocarnos precisamente en la seguridad que tenemos en el regalo que Dios nos ha hecho. Y aunque este pasaje habla de tantas cosas y es tan profundo a las cosas que tiene, vamos a tratar de enfocarnos precisamente en la seguridad que tenemos en ese regalo. Y vamos a partir entonces en el capítulo 10 del versículo 22 en adelante. Dice el verso 22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, se los he dicho y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como se los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije, dioses son? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Y vamos a dejarlo allí. Y sabes, este contexto es muy interesante para las fechas en que estamos, porque nos dice allí en el verso 22 que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación no es una fiesta, si tú buscas en el Antiguo Testamento, que estuviera estipulada para los judíos. Esta fiesta se instituye en el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si tú te has fijado o has leído por allí, te darás cuenta que muchas veces se mencionan los 400 años de silencio. ¿Alguna vez has escuchado ese término? Y es básicamente el hecho de que no hubo profeta. Una vez que se concluye con el Antiguo Testamento, no hubo profeta hasta la venida de Jesús. Y en ese periodo de silencio, en ese periodo es cuando ocurre una invasión de las muchas que sufrió el pueblo judío, a manos de una dinastía, la dinastía Seleucida, que venían de las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando murió, no dejó un sucesor de su imperio, sino que sus generales se dividieron, 4 básicamente, y empezaron a pelear incluso entre ellos para ganar el control de los territorios que había conquistado Alejandro el Magno. De uno de esas, vamos a decir, de esas conquistas se desarrolló un imperio donde un hombre llamado Antíoco Epífanes, él toma el control de la ciudad de Jerusalén, y este hombre amaba la cultura helénica, él amaba la cultura griega, y tuvo la buena idea de imponer la cultura griega en lo que era el pueblo de Israel.
De tal forma que en su época, cuando él llega y conquista, empieza a combatir las tradiciones judías. De ahí vienen también los fariseos, aquellos nacionalistas que se rebelaron también, pero comienza todo con una rebelión de una familia de los macabeos. Quizás hayas escuchado, hay dentro de los libros o la literatura deuterocanónica, la que no está en el primer canon, está el primera y segunda de Macabeos, que narran estas historias. Esos libros tú los encuentras en algunas Biblias, no en la Biblia como la conocemos, porque son libros posteriores, por eso se llaman deuterocanónicos, en el segundo canon. Y allí se nos narra cómo una familia se rebela contra el dominio de estos hombres. Y cómo un hombre llamado Judas Macabeo, el martillo le decían, él se rebela y logra expulsar a estos invasores. Ahora, es curioso porque este hombre, este rey, Epífanes, tuvo la idea de imponer la adoración a las deidades griegas. Así de que llega al templo y en el templo tumba el altar de los sacrificios y pone un altar pagano y en ese altar sacrifica un cerdo. Imagínate, para los judíos que ni siquiera comían la carne de puerco porque era un animal inmundo, dentro del templo sacrifica a este cochito y derrama la sangre en el templo de tal forma que el templo es profanado y eso enciende la ira de estos hombres en su celo y ellos logran recapturar, echan fuera a los enemigos, toman el templo nuevamente y lo rededican. Y esto sucedió más o menos en el año 167 antes de Cristo, se hace este sacrificio y 3 años después, en el 64, en el año 164 antes de Cristo, se rededica el templo. Y entonces, cuando ese templo nuevamente es rededicado, es reconsagrado al Señor, hay gozo en la nación de Israel. Y entonces comienza la celebración que conocemos hoy como la fiesta de las luces o el Hanukkah. El Hanukkah que coincide con nuestras fechas navideñas. De hecho, este año comienza el 16 de diciembre, ya comenzó, y del 16 al 24 de diciembre. Durante esos 8 días, lo que hacen en las casas, y Robert nos habló un poco de esto, es que las casas encienden su lámpara, su menorá, esa lámpara de 8 brazos, tiene un brazo piloto, y cada día van encendiendo un bracito hasta completar los 8 días. Y esto es en honor o en recordatorio de ese milagro que ocurrió cuando el pueblo de Israel vuelve a dedicar el templo. Dice que enciende la lámpara y solamente había aceite para un día. Y con ese aceite lo consagran, lo ponen en la lámpara y durante 8 días de manera milagrosa esa lámpara estuvo encendida. Y la gente entonces comenzó esa celebración, de tal forma que no es una fiesta oficial, en el Antiguo Testamento no aparece, sino que comenzó otra vez entre los 2 testamentos. Cuando Jesús llega a esta tierra, la fiesta ya se celebraba, pero no era obligatorio como el resto de las fiestas solemnes, como la Pascua o como los tabernáculos, que la gente subiera a Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, continuamente Jesús subía a Jerusalén a pasar la Pascua, subía para estar en la fiesta de los tabernáculos o el Pentecostés, porque esas eran fiestas solemnes. No importa si tú vivías alrededor de las 20 y tantas millas de Jerusalén, y si estabas en condiciones de salud de hacerlo, tú tenías que ir a la ciudad de Jerusalén y pasar la fiesta allí. Esta fiesta no, pero esta fiesta entonces tenía ese significado básicamente, era recordar cómo se había echado fuera a los invasores y cómo el templo que había sido profanado por los invasores era rededicado, nuevamente consagrado a Dios. Entonces, en esa fiesta estaban. Ahora, nos dice allí el verso 22, otro dato importante, era invierno, y decíamos que la fiesta de los tabernáculos se celebra en el otoño, más o menos en los meses de septiembre y octubre, es decir, habían pasado aproximadamente 3 meses de la fiesta de los tabernáculos. No sabemos qué hizo Jesús en el ínter, pero sí sabemos que Jesús sube nuevamente en el invierno y va al templo a enseñar. Quizá tú tenías la duda de qué hacía Jesús en Navidad, no celebraba su cumpleaños. Si te fijas, él estaba enseñando en el templo. Y ahora, sabemos también que muchos de los estudiosos coinciden en que Jesús no nació en invierno.
muchos apuntan más hacia la primavera. Y el miércoles, mientras hacíamos nuestro mini estudio inductivo, nuestro bosquejo, mencionábamos que una de las cosas que se menciona es que cuando tú ves los relatos de la natividad, se menciona que los pastores estaban fuera con sus rebaños. En tiempo de frío, en invierno, no salían con sus rebaños afuera, permanecían ahí en la ciudad. Así de que muchos dicen que en realidad Jesús nació en más o menos abril o marzo. Vamos a seguir celebrando Navidad, no se preocupe. Usted puede seguir festejando a Jesús cualquier día. De hecho, todos los días son buenos para celebrar a Jesús. No tenemos que establecer un día en particular. Pero aquí nos dice que Jesús estaba en el invierno, estaba en los meses de diciembre, era Kislev, el mes que comprende más bien noviembre, diciembre. Acuérdense que eran días lunares, no era un calendario como el nuestro, pero equivaldría más o menos a estas fechas. Y Jesús estaba allí y estaba en el invierno y estaba enseñando. Y nos dice en el verso 23 que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahora, este es un dato curioso. Dice que debido al frío, normalmente en ese tiempo los rabinos, los maestros se iban a enseñar al templo y en el pórtico de Salomón había techo. Así de que, como también era la época de lluvias, ahí se podían cuidar de la lluvia, de la brisa, del sereno, y por eso es que se menciona el dato. Jesús estaba en el templo y estaba enseñando allí. Ahora, mientras Jesús caminaba, dice el verso 24, que le rodearon los judíos y le hicieron una pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y la palabra cuando dice que rodearon, no es una palabra amistosa. No es que llegaron y ¿qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? No, sino que fueron rodeándolo, fueron cercándolo hasta que lo dejaron en medio de una forma no amigable. Y llegan ahí y le dicen: ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo nos vas a sacar de onda? Dinos directamente si tú eres el Mesías, dinos si tú eres el Cristo. Ahora, cualquiera de nosotros, después de haber leído los textos anteriores, los capítulos anteriores de Juan, pudiera imaginarse las intenciones. En otras ocasiones habían tratado de matar a Jesús ya. Así de que cuando se acerca toda esta gente, nosotros no creemos que fuera en plan amistoso, Jesús menos. Jesús conocía el corazón de todos los hombres. Dice que ellos lo rodean y le hacen esta pregunta. Ahora, Jesús le responde de inmediato y dice allí en el verso 25, Jesús le respondió: se los he dicho y no creen. Ahora, si tú piensas, Jesús abiertamente no había dicho que él era el Mesías. Se lo había dicho quizá los discípulos habían comentado con él. Se lo había dicho a la mujer del pozo, a la samaritana. Se lo había dicho al ciego cuando le dijo: oye, ¿crees en el Mesías? Dijo: no lo conozco, dime quién es. Yo soy el que habla contigo. Pero Jesús no había abiertamente hablado que él era el Mesías. ¿Por qué? Piensa en esto. Si tú recuerdas en el capítulo 6, cuando alimenta a las multitudes, cuando está la alimentación de los 5,000, ¿qué es lo que sucede cuando todos comen gratis? Dice que la gente lo quiere tomar por rey. Dicen: qué padre, comer pan gratis todos los días, pescado y toda la onda. También multiplicó la coca, ¿no? Para que se pasaran. No lo menciona el texto, pero es obvio, ¿no? El asunto es que todos se emocionaron y dijeron: oye, alguien que nos dé de comer gratis, que sea nuestro rey. Y la idea del Mesías en esa época estaba asociada básicamente con el asunto político, con el asunto militar. Decían: el Mesías va a venir y nos va a hacer libres y va a ser una nación fuerte como David. Y Jesús no tenía interés en ser su rey en ese sentido. Jesús siempre fue muy cuidadoso de no hablar de estas cosas abiertamente. Y aquí lo que le están diciendo es: Jesús, dinos. Jesús había dicho que él era el pan. Jesús había dicho que él era la luz. Jesús había dicho que si tenían sed podían acercarse a él, que si estaban hambrientos él tenía una comida que los iba a saciar. Jesús había hablado en términos mesiánicos, pero no había dicho abiertamente a las multitudes que él era el Mesías. Y estos hombres
necesitamos, Jesús, ahórranos la chamba de tener que investigar, ¿no? Por favor, dilo abiertamente para que te podamos matar. Básicamente ese era el cuestionamiento. Dinos directamente porque nos tienes bien sacados de onda. ¿Hasta cuándo vas a turbarnos? Dice, ¿no? El alma, fíjate, a turbar nuestra alma. No encontraban descanso estos hombres, decían, tenemos que deshacernos de él. Y Jesús le dice, ok, yo se los he dicho y no creen. Ahora, insisto, Jesús no se los había dicho literalmente con su boca. Pero mira lo que dice Jesús. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es verdad, Jesús decía, yo no se los he dicho abiertamente, pero sí las obras que he hecho hablan de quién soy. Y piensa esto, Jesús había convertido el agua en vino y lo hizo en un lugar público, en una boda. Era en la cancha del lugar, es decir, toda la gente ahí estaba invitada en el pueblo, sabían lo que había pasado, dijeron, qué buen vino. Los hombres habían acarreado el agua, los que sirvieron el vino, el maestresala, supo que había sido Jesús. Jesús había hecho ese milagro, Jesús alimentó a esa multitud de 5,000 personas, más mujeres y niños, es decir, no fue algo escondido. La gente sabía el poder que había en Jesús. Jesús había levantado a este hombre que estaba en Betesda, en el estanque, por 38 años había estado tirado en el suelo, el Señor lo levanta. Jesús también sana a este ciego. Es decir, Jesús le dice, mira, yo se los he dicho, pero no me creen. Si no me creen a mí, crean las obras. Las obras que yo he hecho dan testimonio. Y es lo que Jesús le estaba mostrando. Vean lo que he hecho. Dice, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué podrías pensar? ¿Alguien que sana a los enfermos? ¿Alguien que multiplica el pan? ¿Alguien que da vista a los ciegos? ¿No es algo que se había profetizado en las Escrituras? ¿No sabe que había dicho que iba a hacer que el cojo danzara, que los ciegos vieran, que los sordos cantaran? Eran señales mesiánicas. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Yo se los he dicho, no me han escuchado. Pero las obras que yo he hecho en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Jesús había hecho esos milagros, que Isaías 35 precisamente es de lo que habla. Isaías 35 precisamente nos muestra cómo sería, la identidad o parte del trabajo, de la obra del siervo del Señor. Dice el 35:1, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, dice, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Sabes? Jesús estaba mostrando el poder para abrir los ojos de los ciegos, para levantar a los cojos, para traer agua a los que estaban sedientos. Y Jesús les dice, es cierto, no se los he dicho, pero las obras que he hecho hablan de mí. Ahora, el problema no estaba en que Jesús hubiera dicho o no, porque otras personas no tenían necesidad de preguntarle. La mujer samaritana, cuando platica con Jesús, va a la aldea y dice, hey, vengan, conozco a un hombre que me ha dicho toda mi vida, ¿no será este el Mesías? Dice que lleva a la gente y mucha gente creyó. Ahora, no eran judíos, eran samaritanos. El problema entonces no estaba tanto en Jesús, el problema estaba más bien en los judíos, en los fariseos. Y Jesús se los hace ver. De hecho, ahí en el verso 26 les dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como se los he dicho. Y Jesús le estaba mostrando la razón por la cual no creían. En el fondo había una razón. Dice, ustedes no son de mis ovejas. Y Jesús ha estado hablándonos desde el versículo 1 en el capítulo 10 acerca del pastor, acerca de las ovejas, cómo el buen pastor da su vida por las ovejas, cómo las ovejas identifican al pastor. Y aquí Jesús de hecho es lo que quiere mostrar. Le dice, ¿sabes qué? Ustedes no son de mis ovejas,
por eso no me siguen, por eso no me escuchan, por eso no entienden mis palabras. Y a través de los evangelios nos vamos a dar cuenta que muchas veces Jesús hablaba a los fariseos en esos términos. Y les dice, ¿sabes qué? Por la dureza de tu corazón es que no puedes entender. No es que no tengan sentido mis palabras, es que no estás dispuesto a creer. Ahora, el verso siguiente nos habla de lo contrario. Dice ahí el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y quiero que pienses en esto, porque inevitablemente tenemos que tocar este punto, siempre que surge, acerca de la soberanía divina. Si bien nos está mostrando en este pasaje que el corazón del hombre puede ser increíblemente duro, como para rechazar la invitación del Salvador, aun cuando está viendo las señales y aun cuando está viendo el carácter del Mesías, también nos dice que Dios en su soberanía también llama a sus ovejas. Y eso es algo que no podemos negar en la Biblia. La Biblia habla de que el Señor nos ha escogido. Y dice allí que a estas ovejas en particular, dice, ustedes no son de mi rebaño, no son mías. Porque las ovejas mías tienen algunas características. Y más que ver las características de los que no son ovejas, yo creo que es importante para nosotros que veamos las características de las ovejas. Ahora, antes de pasar a eso, piensa en esto. Jesús había hecho todos estos milagros, Jesús había dado toda esta enseñanza y ellos seguían sin creer. Allí entre ese grupo había hombres que conocían al hombre ciego por muchos años y cuando lo vieron sanado decían, no puede ser, este era ciego. Y dice, vamos a preguntarle al papá. Y van con los papás y dicen, pues sí es mi hijo, sí estaba ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sé, no me preguntes a mí. Pregúntenle a él, ya tiene bigote, él les puede contestar. Y dice que la familia tenía miedo de dar una respuesta porque sabía que los fariseos los iban a expulsar. Y es lo que pasa con este hombre, lo echan fuera. Ahora a veces, el día de hoy pensamos también que es tan difícil para las personas creer, que a veces decimos, necesitamos que el Señor haga milagros para que la gente crea. Pero sabes, estos hombres habían visto milagros. Estos hombres habían visto sanidades. Incluso nos relata la Biblia la historia, si ustedes recuerdan, cuando muere Lázaro el mendigo y el hombre rico. Que el hombre rico dice, ¿saben qué? Si mandan a alguien que se levante de los muertos y les habla, ellos van a creer. Y Abraham le decía, no, mijo, dice, si no creen a la ley, aunque alguien se ha levantado de los muertos, no le va a creer. De hecho, es curioso porque en el siguiente capítulo, el Señor resucita, ¿no? Resucita también a Lázaro. Más adelante el Señor resucita a Lázaro. ¿Y sabes qué sucede? Los judíos dicen, ¿sabes qué? Vamos a matar a Lázaro también. Necesitamos matarlo porque nos está haciendo ruido. Es decir, la gente no necesita señales para que pueda creer. La gente necesita tomar una decisión. Necesita creer la palabra de Dios. No necesitamos un milagro vistoso para creer que Jesús es el Salvador. Necesitamos creer a su palabra. Y eso es lo que dice en primera de Juan 5, ¿no? Dice el Padre, ¿sabes qué? Juan dice, si tú crees el testimonio de un hombre, necesitas creer el testimonio de Dios. Y eso es el testimonio de Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros. En su Hijo está la vida. Si tú no crees eso, haces a Dios mentiroso, y eso es muy sencillo. Jesús le decía, ¿para qué quieren que les diga? Nomás vean lo que he hecho. No lo he hecho yo, el Padre me ha enviado. Pero ustedes no quieren creer porque no son de mis ovejas. Ahora, ¿cuál sería la prueba para nosotros de los que sí son las ovejas? Dice allí en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Son tres características que se mencionan allí. ¿Cómo saber si somos ovejas? Primero, dice aquí, oyen mi voz. Ahora, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando obviamente no de la voz audible de Jesús. Estamos hablando de su palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios en su palabra? ¿Cuántos de nosotros los domingos a las 11 de la madrugada venimos a este lugar? Algunos hasta nos bañamos y nos cambiamos y todo
para venir porque queremos escuchar la palabra de Dios, porque creemos que este libro es la palabra del Señor, porque creemos que lo que dice aquí es verdad y está vigente el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz del Señor? Esa es la primera característica de una oveja del Señor. Escuchan su voz. Número 2, dice el Señor, yo las conozco. Y hemos hablado de este término conocer, que es un término muy íntimo. Implica una relación, implica el hecho de que tengamos comunión con Él. Y Jesús les decía a los fariseos, si tú no crees mis palabras, crea mis obras. A lo que estoy haciendo son lo que el Padre me ha enviado. Y nosotros como cristianos somos más conocidos o quizá somos más convincentes por nuestros actos, nuestras acciones que por nuestras palabras. ¿Estás de acuerdo? Y ese es el punto. No solamente escuchan la voz, no solamente oyen la palabra del Señor, sino que viven de acuerdo a su palabra, conocen al Señor. Y muchas personas, ese es el efecto más evidente. Cuando alguien recibe al Señor Jesús, dicen, oye, mi familia se ha dado cuenta que hay algo diferente en mí. La gente nota algo diferente en mí. No es solamente que ahora uso una falda larga o ahora me pongo corbata. No es que traiga la Biblia debajo del brazo. Es que mi forma de ser ha cambiado. Hay algo que ha sido transformado. Por eso cuando dice, oyen mi palabra, estamos hablando de escuchar la palabra de Dios, pero de amar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Y eso va a hacer que sea evidente nuestra relación con Jesús. Y muchos de nosotros quizá podamos tener un concepto equivocado acerca de la vida eterna. Puede ser que muchos de nosotros seamos engañados o incluso autoengañados por nosotros mismos, válgame la redundancia, para creer que el hecho de ir a tal lugar o hacer tal o cual cosa me convierte en una oveja del Señor. Pensar que porque voy a un lugar o porque hago ciertas cosas, eso me hace cristiano, ese es un error. La Biblia dice que nuestra relación con Jesús determina nuestro destino eterno. Si yo solamente oigo la voz del Señor, pero no tengo una relación con Él, en realidad no soy una oveja de Él. Estos hombres vieron milagros, estos hombres escucharon la predicación de Jesús, pero estos hombres no seguían a Jesús, no vivían conforme a lo que Jesús decía. Y eso es lo que dice aquí Jesús, la tercera señal, dice, me siguen, oyen mi voz, me conocen y me siguen. Y ese es el punto. Amado, ¿eres una oveja del Señor? ¿Estás siguiendo al Señor? ¿Sales de aquí y te vas tras Él? ¿Sabes? Eso de seguir al pastor en el desierto, lo decíamos la semana pasada, era bien importante, porque otra vez, ser pastor en Palestina no era cualquier cosa, era andar en el desierto, entre fieras. Yo les voy a decir algo, honestamente tenía mis dudas y decía, ¿cómo había osos en Palestina? ¿Saben que hay osos todavía? Es una variante del oso pardo americano, es el oso sirio. Y sí existen osos, no son tan grandes como los grizzlies, pero sí son osos, siguen teniendo garras y unas patotas. O sea, sí, si ustedes recuerdan, David dice que se agarraba con los osos y con los leones. Es decir, no era cualquier cosa ser pastorcito, no es como Mari que tenía un corderito y salía con su vestidito en Toy Story, ¿no? No era así, era algo peligroso, era trabajo de hombres. Y si tú no eras experto, salir con las ovejas, primero el agua no abundaba. Tenías que, de hecho, una de las cuestiones con las ovejas es que las ovejas no tomaban de agua corriente. Si estaba el agua con una corriente fuerte, no tomaban agua. Ellos tenían que llevarlo a aguas de reposo, tenían que saber. Dice que algunos incluso hacían unos pequeños estanques, los pastores bueneros, y los conducían a sus ovejas a que tomaran agua allí.
tenían que saber también en qué temporada y en qué lugares se daba la hierba para poder conducir al rebaño también a los pastos. Por eso el pastor del Salmo 23 es tan chaca, porque él sí podía llevarlos a aguas de reposo, los llevaba a pastos delicados. Él sabía, tenía todas esas características, esas cualidades. Llevaba su vara, 1.5 metros aproximadamente, para agarrar a varazos a cualquier fiera o incluso a los salteadores. Entonces, había ciertas características y era bien importante entonces que las ovejas siguieran al pastor, porque era muy fácil perderse, caerse a un barranco, quedarse atrapado entre las piedras. ¿Estás siguiendo al pastor? ¿Estás siguiendo a Jesús? Esa es una señal. Son 3 características. Oyes su voz, le conoces y le sigues. Básicamente ese es ser un discípulo. Cuando sigues al maestro, eres un discípulo. Y otra vez, qué importante que nosotros examinemos nuestra vida para estar seguros de que somos ovejas del Señor, de que verdaderamente estamos siguiéndole a Él, de que verdaderamente le seguimos porque le conocemos, no como Andrés, no es Andrés, ¿quién es? Es Vicente, ¿no? ¿A dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente, ¿no? Andrés es el que puedes conocer si vives un mes con él, pero ese es otro tema. El asunto aquí es que tenemos que ver si lo que estamos haciendo lo hacemos porque tenemos un conocimiento personal, una relación personal con Jesús, o lo hacemos porque pues ahí va la gente, pues hay que ir a ver qué onda, ¿no? Porque ahí me lleva mi esposa, pues vamos. Es importante que nos examinemos, que hagamos esta prueba en lo personal, digamos, conozco al Señor, creo que es su palabra, creo que oigo su voz cuando... ¿Qué? ¿Soy la voz de Dios? Lee conmigo en voz alta, mira. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Oíste al Señor? Si tú lo crees, entonces eres una oveja. Si tú no crees que es el Señor hablando a tu vida, entonces necesitas creer para que seas una oveja. Jesús lo dijo muy claro. Ve el versículo anterior, verso 26. Ustedes no creen, ¿por qué? Porque no son mis ovejas. No dijo, ustedes no son mis ovejas porque no creen. Les dijo, ustedes no creen porque no son mis ovejas. ¿Y qué dice? Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. ¿Te fijas? Qué importante. Entonces, asegúrate de que estás escuchando la voz de Dios, asegúrate de que conoces al pastor, asegúrate de que le estás siguiendo. Si no le estás siguiendo, andas extraviado y el Señor sí te va a buscar, puede que te dé unos varazos, pero es importante que te asegures de que estás siguiendo al pastor, ¿ok? Muy bien, esa es la prueba para nosotros los creyentes, pero Jesús no solamente hace el contraste, le dice, ustedes no son mis ovejas, por eso no creen, porque mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Sino que Jesús va a continuar y va a dar otra prueba de que Él es el Mesías, de manera indirecta se los va a decir, y lo va a hacer dando la garantía para nosotros las ovejas. Y lo dice en el verso 28, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 3 puntos que quiero invitarte, y ese va a ser tu regalo de Navidad. Quiero que te vayas de este lugar con la seguridad que tenemos en Jesús. Primero, piensa esto, lo está diciendo Jesús. Jesús, que ellos consideran un simple hombre mortal. Dime qué hombre mortal puede dar vida eterna. Ninguno, pero Jesús dice, ¿sabes qué? Yo tengo mis ovejas, ellas me conocen, ellas oyen mi voz, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. La vida eterna no depende de las ovejas, ¿te fijas de eso? Y yo le doy vida eterna si la oveja hace esto y esto otro y también esto y esto y no hace esto otro, porque si lo hace entonces ya no va a tener vida eterna. No, dice, yo les doy vida eterna. Número 2, les dice allí, no perecerán jamás. Ok, si Jesús fuera un simple mortal, Jesús iba a morir tarde o temprano. ¿Cómo puede decir que sus ovejas no van a perecer?
Jesús nuevamente está dando la garantía. Y número 3, dice allí, nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Yo te pregunto, ¿no es obvio que está diciendo que si tú eres su oveja, jamás vas a perecer? ¿No te parece bastante obvio el texto? Jesús no está diciendo, y les voy a dar 40 años de vida, o les voy a dar 100 años de vida, o les voy a dar 120 años de vida. No, dice, no perecerán jamás, les doy vida eterna. Y quiero que pienses eso porque a veces nosotros no encontramos el descanso en nuestro caminar como cristianos porque tenemos el temor de perder nuestra salvación. Ahora, no estoy diciendo que no sea algo natural tener ese temor. Qué bueno que lo tienes, significa que eres oveja. Pero es importante que entendamos algo. La seguridad de nuestra salvación no depende de nosotros. Nosotros no tenemos poder alguno para garantizar la vida eterna. Depende del pastor, depende del dueño de las ovejas. Jesús está diciendo que Él es el que da la vida eterna. Jesús está diciendo que Él se encarga de que no perezcan jamás. Y luego dice allí, nadie las puede arrebatar. Nadie puede arrebatarla. De hecho dice, nadie las arrebatará. Nunca, nadie podrá hacerlo. Ahora, si tú te fijas, ese texto me recuerda a Pablo cuando está hablando en Romanos 8. En Romanos 8 Pablo hace una pregunta similar. Dice allí, en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puedes perder muchas cosas. Puedes perder las llaves. Adriana y yo cuando nos casamos, ¿han visto la plaza donde está el Mega? ¿Sí? Cuando Adriana y yo llegamos era una cerrajería, ¿no? Pero perdíamos cada fin de semana las llaves. Constantemente. Llegando de la luna de miel, lo primero que sucedió fue, no traemos llaves, ¿no? Y no podíamos meternos a nuestro departamento llegando del aeropuerto. Puedes perder la cabeza incluso, puedes perder muchas cosas. Pero lo que dice esto es que si tú eres oveja del Señor, no puedes perderte. ¿Por qué? ¿Porque eres muy inteligente? ¿Porque eres muy santo? ¿Porque eres muy capaz? No, porque te tiene agarrado en su mano. Porque nadie puede arrebatarlo de ahí. Ni los salteadores, ni los ladrones, ni los lobos. Dice que Él te tiene en su mano. No solamente eso, si tú te fijas allí, el verso 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Imagínate, estás en la mano del Hijo y en la mano del Padre. ¿Quién puede arrebatarte de allí? Si dice que el Padre es mayor que todos. Entonces, ¿en la mano de quién estás? ¿En la del Hijo o en la del Padre? Los dos. En la de los dos. Lo que está diciendo Jesús es que lo está haciendo en unidad de propósito con el Padre. Ese fue el encargo que el Padre le dijo. Jesús después dice, Padre, lo que tú me pediste, que no se perdiera ninguno, yo lo he cumplido. El Señor lo que está diciendo es que la misma idea de protección, de cuidado que tiene Él, la tiene el Padre. Ese fue el encargo. Piensa en esto. Imagínate qué seguridad tendríamos si Jesús viniera, muriera en la cruz, nos dice eres salvo, pero de aquí en adelante ya todo depende de ti. ¿Sabes qué? La muerte de Cristo hubiera sido en vano, porque somos muy papas todos los que estamos aquí y por fuera. Esa es la realidad. Todavía seguimos pecando. No está hablando de que nadie
que esté en su mano va a pecar, no está hablando de eso, está hablando de que ninguno se va a perder. Y nosotros sabemos por experiencia que todavía somos capaces de pecar, que de hecho pecamos. Pero lo que está diciendo es que a pesar de eso, Jesús tenía el encargo del Padre y Jesús tiene el poder y la autoridad y la capacidad de guardar pecadores como nosotros para toda la eternidad. No porque seamos perfectos, sino porque esa es la voluntad del Padre. Porque su sacrificio así de completo es. No solamente nos perdona nuestros pecados, sino que nos preserva en un mundo que está caído. ¿Sí me explico? Piensa en esto. Dice allí Jesús, nadie las va a arrebatar, pero lo dice en el verso 29, mi Padre que me las dio, el Padre le dijo a Jesús, te las encargo, dice, Él es mayor que todos. No hay nadie que se le ponga el tiro, es mayor que todos. Y dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y este es el ejemplo clásico, y lo he vivido, y a lo mejor muchos de los que están aquí, ustedes también lo han experimentado. Cuando ibas al parque con tus niños chiquitos, ¿qué hacías? Mijo, agárrame del dedito, pero no te vayas a soltar porque te me pierdes. No. Si eras como yo de obsesivo, yo las agarraba y hasta que traían la mano azul las aflojaba un poquito, ¿no? No quería que se me fuera a perder una, ¿sí? Estaban seguras porque yo las estaba agarrando, no porque ellas me agarraban. Esa es la idea. No es porque tú seas muy fuerte y te agarres de Jesús, es que Jesús tiene el poder y te tiene agarrado en su mano y nadie puede arrebatarte de ahí. ¿Sí me explico? Y para mí, cuando yo entendí esto, yo pude descansar tanto, porque mi vida como cristiano era de angustia, porque ahora sí, con todo mi corazón me dedicaba al Señor para darme cuenta que después a la semana cometía un pecado, ¿sí? Y decía, Dios, ¿cómo? Pues ya soy cristiano, soy santo, ¿qué no? Y para mí era una lucha, pero entender que el Señor me tiene en su mano, que nadie me puede arrebatar de ese lugar, me dio tanto descanso. Y entonces, en lugar de fijarme en lo imperfecto que yo soy, puedo ver lo perfecto, lo capaz, lo poderoso que Dios es para mantenerme. Y es interesante porque Jesús dice en el libro de Hebreos que Él está intercediendo por nosotros. Dice que, curiosamente, con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados y que Él ahora está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Pero Romanos también, el capítulo 8, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque a veces ni siquiera sabemos qué pedir, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así de que tenemos al Padre que le pidió al Hijo que nos guardara, que el Padre nos tiene en su mano, tenemos al Hijo que intercede por nosotros y tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros. ¿Qué nos dice esto? Otra vez, esa es la belleza de la Trinidad. Las tres personas siempre actuando en armonía. Y entonces vemos aquí que es la promesa que podemos tener, descansar en que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre y la mano del Hijo. Ese es tu regalo de Navidad. No lo vayas a perder. No, sabes, insisto, puedes perder muchas cosas. Puedes perder la seguridad de salvación, sí. Puede haber un momento donde te apartes, donde sientas que no eres salvo, donde digas, sí, que el Señor no me va a perdonar. Pero si eres oveja, vas a regresar con el Señor. Habrá personas que vivan engañadas, habrá personas que piensen que porque van a un lugar o porque hicieron tal o cual cosa o porque levantaron la mano o porque hicieron una oración solamente ya son cristianos para después arrepentirse y renegar de la fe y apartarse. Pero dice que la oveja que el Señor ha entregado en la mano de Cristo nadie la puede arrebatar, nadie la puede arrebatar de su mano. ¿Ok? Muy bien, dice allí, Jesús entonces está mostrando otra vez, ¿qué hombre puede hacer esto? Y Él está diciendo, ¿sabes qué? Échale coco, ¿no? Si yo estoy dando vida eterna, si yo estoy guardando las ovejas para la eternidad, entonces no soy cualquier hombre. Y entonces en el verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. Y entonces sí se les paran los pelos a los fariseos. Jesús está haciéndose igual a Dios.
Y sí, no solamente está hablando de que tiene el mismo propósito de guardar las ovejas, no solamente está hablando de una unidad en las intenciones, en el propósito, sino que está hablando de una relación diferente, al grado que ellos mismos, los fariseos, lo entienden así. Dice el verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y la pregunta aquí es esta. Mucha gente el día de hoy, incluso en la iglesia, dicen que Jesús nunca dijo ser Dios. Entonces, si no fuera así, los fariseos quisieran apedrear a Jesús por un malentendido, porque ellos explícitamente entendieron eso. Quieren tomar las piedras para matarlo porque está cometiendo blasfemia. De hecho, Jesús les dice en el verso 32, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. Dice, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, no hay lugar a dudas. Ellos entendieron lo que Jesús quiso decir. Jesús estaba diciendo que era Dios. Y entonces los fariseos dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí, mano, rocas, no te puedes ir porque estás blasfemando. Y Jesús dice, a ver, he hecho muchas cosas buenas, ¿por cuál de ellas me van a matar? No le hagas a loco. Dice, porque estás diciendo que eres Dios, por eso te vamos a matar. Ahora, eso es lo que querían. Sabemos que eso es lo que buscaban los fariseos. Esa es la declaración que estaban esperando oír. Y allí Jesús entonces les va a aventar una curva. Porque dice allí, en el versículo 34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije dioses son? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Ahora, este pasaje se ha prestado a muchos malos entendidos. Mucha gente lo toma literalmente. Si te fijas en la Biblia viene como dioses con minúscula, pero aún así muchos dicen diosesitos, ¿no? Eso está hablando del Salmo 82. Si tú vas al Salmo 82 te vas a dar cuenta en el contexto en que está escrito esto. Quizá tenga tu Biblia un título, no sé si tu Biblia lo tenga, la mía sí, y dice amonestación contra los juicios injustos. Y básicamente el Señor en este Salmo 82 va a hablar de aquellos hombres que Dios levantó en el pueblo de Israel como jueces. Aquellos hombres que estaban haciendo la función de Dios en medio del pueblo. Aún hoy nosotros como cristianos creemos que Dios pone las autoridades en el mundo, ¿estamos de acuerdo? Pueden ser buenas, pueden ser malas y pueden ser pésimas. El asunto es que en este caso, Salmo 82 está hablando de esos representantes de Dios que juzgaban los asuntos del pueblo, pero que lo hacían de manera injusta. Y ahí el Salmo 82 dice, en medio de los dioses juzga, bueno, está hablando de Dios, ¿no? Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caerán. Ese es el contexto. Está diciendo, ustedes están haciendo la labor de Dios, les ha dado la autoridad para que juzguen, pero lo están haciendo mal, lo están haciendo de forma injusta. Y a pesar de que tienen esta autoridad de parte de Dios, dioses chiquitos, van a morir como cualquier humano. Entiendan eso, tienen que hacerlo bien porque van a ser juzgados también. Y Jesús lo que hace, Él le dice, a ver, ¿por qué se escandalizan? La Biblia menciona que hay otros hombres a los que se ha llamado dioses. Y eso es lo que les dice. La Biblia, en la Escritura, menciona hombres mortales que por el hecho de representar a Dios se les llama dioses. Y aquí está lo interesante, fíjate la frase que dice allí Jesús. Dice allí en el verso 35,
si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y mira entre paréntesis dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Eso es lo que Jesús opinaba de la palabra de Dios. Esa es la forma en que Jesús veía la Biblia. El Antiguo Testamento en aquel entonces dice, hey, la Biblia no puede ser quebrantada. Lo que Dios ha dicho no puede dejar de suceder. Es la palabra de Dios. Pero dice, si llamó a otros dioses, dice el versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Te acuerdas qué celebración era? La fiesta de las luces, el Hanukkah, que significa dedicación, consagración. Y Jesús, sabiendo la fecha, sabiendo la festividad y habiéndose mencionado o autoproclamado él mismo como el nuevo templo. Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Jesús dice, a ver, se escandalizan, Dios a simples hombres les llamó dioses, con D minúscula, y al que Dios dedicó, al que Dios escogió, al que Dios, la palabra es santificó, para enviarlo a este mundo, le llaman blasfemo. ¿Sí pueden entender la contradicción? Jesús le estaba diciendo, qué ridículos, porque ustedes saben que hubo jueces en el Antiguo Testamento que se les llamó dioses y no eran como yo. Y yo vengo, que he sido escogido por el Padre, que he sido consagrado para venir al mundo, y se escandalizan de que yo digo eso. Y mira lo que dice en el verso 37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuántas veces habla de creer? Ese es el balance que encontramos en la palabra de Dios. La soberanía divina para el Señor llamar a sus ovejas y la responsabilidad humana de creer al anuncio del Señor. El Señor le dice, ustedes no creen porque no son mis ovejas, pero les está extendiendo una invitación, crean, vean las obras que estoy haciendo para que puedan creer. ¿Sí? No solamente me desprecien sin ver las obras que les estoy mostrando, pueden creer. Y eso es lo que encontramos en la Escritura. Nunca ningún hombre podrá delante de Dios decir que es culpable Dios de que no creamos. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y esos dos asuntos siempre están de la mano en la Biblia. Dios es soberano, pero nosotros como seres humanos somos responsables de qué vamos a responder a Jesús. El día de hoy tú estás aquí y estás escuchando el Evangelio, estás escuchando las palabras de Jesús. No vas a tener excusa para decir, es que no creí porque yo pensé que no era tu oveja. Tú puedes tomar una decisión el día de hoy. Y cuando te decidas por Cristo, Cristo va a decir, es que eres mi oveja, por eso creíste. ¿Sí me explico? No te puedo explicar más. Créelo. El Señor hace en esos términos, lo menciona en la Biblia. Él es soberano y llama a los escogidos, y todos nosotros como escogidos hemos respondido al Evangelio positivamente. No creen los que son más inteligentes, no creen los que son más guapos, no creen los que están en la ruina. Hay personas que están en los peores momentos y aún con todo niegan al Señor y cierran su corazón a Él. De hecho, estaba escuchando, yo no sabía de Lance Armstrong, que bueno, ahora ya sabemos todo el teatro, ¿no? Que sí se dopaba y todo, pero en algunos años atrás Lance Armstrong era un superhombre, alguien que había ganado más títulos al Tour de France que nadie, a pesar de haber tenido cáncer, haber vencido al cáncer. Y resulta que este hombre en una entrevista dijo pues que durante todo ese tiempo que estuvo luchando contra el cáncer se dio cuenta de algo: Dios no existe. Y él tuvo su motivación en la bicicleta, en sus hijos y en su esposa. Y cómo a veces las personas, otra vez, podemos cerrar nuestro corazón al Señor a pesar de las cosas que hemos visto o que hemos vivido. ¿Sabes qué? Nadie va a poder echarle la culpa a Él. Todos nosotros hemos tenido una oportunidad para tomar una decisión. Y Jesús, a pesar de que estos hombres lo quieren matar, a pesar de que estos hombres han estado contendiendo con Él por meses y por años,
Jesús aquí les dice, ¿sabes qué? Por favor, crean. Vean, no me crean a mí, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si la hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Jesús se los dice a ellos, déjense de ridiculeces, hombre. Ustedes saben la Escritura y saben que Dios ha llamado dioses a otros hombres. A mí me ha consagrado y lo he probado por las obras. Si no me crees a mí, créanle a las obras que el Padre está haciendo a través de mí. Verso 39. La respuesta de la gente otra vez. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Sabes? Este es el punto climático en el libro de Juan, porque Jesús se va a despedir de Jerusalén. Jesús ya no va a regresar a Jerusalén hasta el día que es recibido montado en un burrito, el Domingo de Ramos que nosotros conocemos, ¿sí? Hasta que el pueblo lo está alabando y lo recibe como el rey, para después, unos cuantos días más tarde, proclamar, crucifíquenlo. Jesús se va a despedir de esta ciudad. Y estos hombres, cuando escuchan a Jesús, en lugar de creer nuevamente, procuran, dice, prenderle, pero Jesús se va. Y dice el verso 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Ahora, si vas a Lucas 13, ese es nuevamente ver el corazón de Jesús. En Lucas 13, el verso 31, son palabras que Jesús dijo a Jerusalén. Aquel mismo día, dice, llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y le dijo, vayan y díganle a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, su casa es dejada desierta, y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese era el deseo de Jesús y ese era el sentir de Jesús. Obviamente podemos alegorizar y podemos espiritualizar aquí. Jesús se iba de Jerusalén y en un sentido estaba dejando la casa desolada. Se iba el Mesías, aquel al que esperaban y que en Malaquías dice que iba a llegar repentinamente. Jesús se iba a apartar de allí. Jesús ya no iba a regresar hasta el día que entrara en la entrada triunfal para ser crucificado. Jesús sabía que su tiempo estaba cercano, pero aún así, esta advertencia sobre Jerusalén la podemos hacer personal. ¿Cuántas veces quizá el Señor ha estado rogándote? Hoy Claudia puso temprano una invitación, ¿no? El Señor tocando la puerta a la iglesia, diciendo, aquí estoy a la puerta y llamo, si abres la puerta yo voy a entrar y voy a tener intimidad contigo, vamos a comer juntos. El Señor puede tener esta misma invitación contigo por semanas, por meses, por años, y quizá como Jerusalén no has hecho caso. Algo triste es que el Señor se va, abandona Jerusalén, regresa, es crucificado y ¿sabes qué pasa? Años después viene el ejército y destruye el templo y destruye la ciudad y acaban con la nación de Israel. El Señor trajo juicio. Y algo que debemos aprender nosotros es que todos nosotros también somos llamados a cuentas un día. Y el Señor aquí está lamentando sobre Jerusalén y dice, ¿cuántas veces quise juntarte? Como una gallina junta sus pollitos debajo de sus alas. Pero ¿cuál fue el problema? No quisiste. Y la única razón por la que una persona no ha nacido de nuevo, por la única razón por la que una persona no tiene la salvación, es porque haya rechazado a Jesús. No porque Jesús lo haya rechazado. Jesús dice, al que en mí viene yo no le echo fuera.
Y qué importante que nosotros aprendamos y entendamos que el tiempo para recibir a Jesús es hoy, porque tú no sabes si vas a estar el día de mañana, porque ni siquiera sabes si el Señor se va a apartar el día de mañana. Y aquí Jesús les dice, ¿saben qué? Mejor me voy. Y en Juan, regresando a Juan, en el verso 40, dice que en el 39 se escapa de sus manos y en el 40 se va de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Jesús se va a Jerusalén, ya no va a regresar hasta tiempo después, va a pasar tiempo en Galilea, va a estar con sus amigos en Betania, antes de regresar a Jerusalén para enfrentar la muerte. Pero en este tiempo Jesús regresa al lugar, un lugar significativo, donde Él fue bautizado también, donde comenzó su ministerio con aquella voz que clamaba en el desierto, enderecen las sendas. Juan el Bautista que estuvo predicando antes que Jesús, y Jesús regresa allí donde él mismo había sido bautizado por Juan el Bautista, donde Juan el Bautista había dicho, ¿saben qué? Este es el bueno, no yo ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y Jesús fue bautizado para que se cumpliera lo que estaba escrito, pero mira lo que sucedió allí. Dice que en el verso 41, muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, no hizo señales, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Y qué pasó? Muchos creyeron en él, sin señales. Juan el Bautista, dice Jesús que fue el más grande de los profetas, pero es el más pequeño en el reino de los cielos. Y la gente decía, Juan el Bautista no hizo ninguna señal, no dijo nada extraordinario, no hizo milagros, pero sabes que todo lo que dijo era verdad. Y la gente creyó en él. De alguna manera Juan ya no estaba, Juan murió y tuvo una muerte cruel, lo decapitaron, regalo de cumpleaños, lo decapitaron, pero la semilla que Juan había sembrado rindió fruto cuando Jesús llegó a ese lugar. Y qué bendición si tú eres de las personas que habla de Jesús. A lo mejor no haces señales, a lo mejor no levantas muertos, a lo mejor no multiplicas el pan, pero hablas la verdad. Y eso es lo que necesita la gente. Muchos creyeron allí, en ese lugar. ¿Por qué? Porque Juan había hablado la verdad. No sabes hasta dónde va a llegar el impacto de tu predicación. Y quizá cuando llegues al cielo te vas a dar cuenta de gente que nunca conociste, que creyó en Jesús porque otra persona a la que tú le platicaste, que no te tocó ver que creyera, pero que el Señor después hizo el trabajo en él, le compartió a otra persona que nunca conociste, y esa persona le compartió a muchas personas que tú nunca conociste. Pero tú comenzaste hablando la verdad. No te quedes callado. El Señor nos ha puesto para que nosotros hablemos la verdad también. ¿Qué podemos aprender? Muchas cosas. Hay muchas cosas en este pasaje, pero quiero dejarte dos cosas importantes. Primero, que te asegures de que eres una oveja. Asegúrate que escuchas la voz del Señor. Asegúrate que conoces al Señor. Y asegúrate de que sigues al Señor. Eso de conocer, lo dijimos la semana pasada, no es conocimiento teórico. ¿He escuchado, he leído? No, es conocimiento vivo, experimental, vivencial, una relación con Él. Y eso de seguirlo es todos los días tenemos que seguir al Señor. Asegúrate que eres oveja. Número 2, descansa. Si eres oveja, descansa en la seguridad del pastor. Tú como oveja no puedes hacer mucho, eres humano, fallas, pecador como todos, pero el Señor es más grande que todos y nadie lo puede arrebatar. Nadie puede arrebatarle una oveja, nadie le puede quitar sus ovejas. Y por último, nada más, si no lo has hecho, hazlo hoy. Hazlo hoy. El Señor, como Jerusalén, te está diciendo cuántas veces lo he intentado, pero no has querido. Decídete porque el día de salvación es hoy.
No es mañana, no es pasado, porque no sabemos si vamos a estar aquí. Amén. Oramos. Padre, queremos orar, darte gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos ver tu grandeza y tu poder, Señor. Podemos ver tu gracia manifestada por medio de tu palabra. Esa seguridad que nos das, Señor, de que estamos en tus manos, que las ovejas que te pertenecen, Señor, están seguras en tu mano, que nadie las pueda arrebatar de allí. Señor, ese es el regalo más seguro que podemos tener. No es un regalo que puedan robarse los ladrones, no es un regalo que podamos extraviar, Señor, o que se descomponga, que la garantía expire y ya no haya remedio. Señor, es un regalo para la eternidad y está seguro en tu mano, Señor. Nuestra garantía está en ti, no en nosotros, no en nuestra capacidad, no en nuestro poder, no en nuestra santidad. Está en tu bondad, en tu gracia, en tu poder, Señor, en que tú eres Dios, en que no hay nadie más grande que tú. Señor, que en este día y en esta época que podamos meditar sobre estas cosas, Señor, que podamos asegurarnos que somos tus ovejas. Tu palabra dice que tenemos el testimonio de tu palabra, pero también tenemos el testimonio del Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Señor, cuando te hemos recibido como nuestro Dios, como nuestro Salvador, podemos tener la certeza de que somos tuyos, de que nada nos puede separar de ti, Señor. Y Padre, queremos pedirte para que durante estas fechas podamos compartir con otros también esta seguridad que tenemos, que podamos mostrarles, Señor, que en estas fechas lo más importante, el centro de todo eres tú, no los regalos, no los festejos, Señor, no la comida. Eres tú el que vino a este mundo, el que se vistió de carne para morir por nosotros y darnos esta garantía de vida eterna. Señor, danos esa seguridad, que podamos descansar en ella. Y también, Padre, si hay alguno que no ha recibido, Señor, a tu Hijo Jesucristo, si hay alguno que todavía está luchando con incredulidad, que en este día pueda tomar la decisión y creer, Señor, creer que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida eterna. Te damos muchas gracias, Señor, te bendecimos en esta hora.